Buenos días estudiantes, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Iniciamos una nueva semana, ¿sí? Y bueno, le damos gracias a Dios por empezar una nueva semana. Vamos a ponerle muchas ganas, mucho ánimo para poder trabajar, ¿sí? A partir del día de hoy vamos a empezar a trabajar con el texto que ustedes recibieron, ¿ya? Y vamos a prestar mucha atención a todos los temas que vamos a hacer. Y vamos a empezar a trabajar con el tema de números relativos, ¿sí? Y dentro de los números relativos vamos a encontrar lo que es el punto de referencia. El punto de referencia. ¿Ustedes alguna vez en algún momento han querido llegar a un lugar y le han dicho, a ver, ¿y qué me puedes dar de referencia? Y nosotros decimos, hay un día, o hay un bazar, o en la esquina hay un parque, o es 2 cuadras antes de llegar a la iglesia, o es 3 cuadras pasando el paso peatonal, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros, ¿cuándo damos referencia? ¿O cuándo damos un punto de referencia? Cuando queremos llegar a un sitio, queremos llegar a un lugar, ¿bien? En la matemática también nosotros utilizamos lo que es el punto de referencia. Y teniendo el punto de referencia, nosotros utilizamos lo que son los números relativos, ¿sí? Entonces vamos a prestar mucha atención porque vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, estudiantes, como ustedes pueden observar aquí, para trabajar los números relativos primero vamos a trabajar lo que es el punto de referencia. Nosotros utilizamos el punto de referencia para determinar 2 sentidos de orientación. En este caso, mi punto de referencia aquí va a ser una escuela. ¿Para qué utilizamos el punto de referencia? Para orientarnos. Como ustedes pueden observar aquí, si yo quiero llegar a un lugar que esté antes de la escuela o esté después de la escuela, mi punto de referencia va a ser la escuela, ¿ya? Ahora, a esto nosotros utilizamos algunas palabras. ¿Por qué? Porque el punto de referencia nos va para 2 sentidos, determina 2 sentidos y utilizamos expresiones, por ejemplo, a veces utilizamos arriba de, abajo de, antes de, después de, atrás de, delante de, a la izquierda de, a la derecha de, por debajo de, por encima de, menos que, más que, encima de, debajo de. Siempre nosotros utilizamos esas palabras o esas expresiones como punto de referencia. Muy bien, entonces, en este ejemplo mi punto de referencia va a ser una escuela. Y antes de, o una cuadra antes de la escuela, tenemos un planetario, ¿ya? Y una cuadra después de 2 cuadras después de la escuela, tenemos una librería. A estas expresiones que nosotros utilizamos, o a estas referencias, nosotros también lo podemos escribir en cantidades numéricas. Si yo digo que mi punto de referencia es una escuela, una cuadra antes hay un planetario, quiere decir -1, lo puedo escribir en cantidad. Si yo tengo como mi punto de referencia 2 cuadras más adelante tengo una librería, lo puedo representar o escribir con la cantidad +2. Entonces, ¿qué son los números relativos? Los números relativos son los números que indican una cantidad con respecto a un punto de referencia. Repito, los números relativos son aquellos que indican una cantidad con un punto de referencia. A esto nosotros lo denominamos números relativos.
como yo le decía en la expresión, puede ser encima de, debajo de, ¿no es cierto? Arriba de, abajo de, por encima, por debajo. Entonces, esas frases nosotros las utilizamos en el momento de dar un punto de referencia. Y a las cantidades nosotros le llamamos números relativos. Muy bien, a los puntos de referencia, ¿para qué utilizamos nosotros los puntos de referencia? Lo utilizamos para medir altitud. Vamos a medir altitud. ¿Qué quiere decir? El nivel del mar, ¿no? Para medir temperaturas, 0 grados Celsius. Lo utilizamos para referir años en la historia, ¿no es cierto? Y como referencia nosotros tenemos el nacimiento de Cristo en la era cristiana. Quiere decir que siempre que nosotros vamos a tener que buscar números relativos, vamos a tener un punto de referencia. Puede ser medir altitud, puede ser temperatura, puede ser en cuanto al tiempo, a la edad, a los años. Muy bien, para calcular los números relativos, nosotros tenemos que averiguar de qué estamos hablando. Y para eso tenemos que tener los datos de un problema y el punto de referencia. Los datos de los problemas pueden ser altitud, como yo les decía, pueden ser edad, puede ser distancia, puede ser temperatura. Todos estos de aquí son puntos de referencia en el momento de que queremos buscar o saber el número relativo del ejercicio que queremos realizar. Muy bien, en este momento vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Aquí vamos a hallar o vamos a escribir el número relativo de los siguientes ejemplos. Tenemos aquí la referencia que es la temperatura, ¿sí? Como ustedes pueden observar aquí, tengo mi punto de referencia de la temperatura es 0 grados Celsius. Si yo digo 11 grados centígrados sobre 0, quiere decir que voy a subir, ¿ya? Entonces sería más 11, ¿sí? Porque dice 11 grados centígrados sobre 0. Aquí, 19 grados centígrados bajo 0. Quiere decir que mi punto de referencia es el grado 0 Celsius. Y sería, si es 19 bajo 0, sería bajo. Quiere decir que es menos 19. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos escrito los números relativos de estos dos puntos de referencia. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien, estudiantes. Entonces, vamos a abrir nuestro libro en la página 11. A ver, vamos a abrir el libro en la página 11. Página 11. Y dice en la pregunta número 2 de la página 11. A ver, leamos. Observa la figura 4 y escribe los números relativos que expresan la altura de la montaña y la profundidad de la fosa marina. A ver, como ustedes pueden observar aquí tenemos una montaña, ¿no es cierto? Mi punto de referencia es el nivel del agua. Ese va a ser mi punto de referencia, el nivel del agua. Ahora, aquí me pide que escriba los números relativos que expresan. Si yo digo que mi nivel del agua es el punto de referencia, si la montaña mide 2000 metros, ¿cómo se va a escribir esta cantidad en números relativos? A ver, ¿cómo la escribiríamos nosotros? ¿Está sobre o está debajo del nivel del mar? Nivel del agua. Está sobre. Entonces, yo lo escribiría más
más 2000 metros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está sobre más 1000 metros, ¿no es cierto? Ahora, si yo digo que la fosa marina está debajo del nivel del agua 2000 metros, ¿cómo sería ahí? Sería menos 2000 metros, perfecto. Entonces sería menos 2000 metros. Quiere decir que aquí he representado o he escrito estos dos ejemplos con mi punto de referencia, que es el otro ejemplo. Muy bien, ahora vamos a la pregunta número 3. Dice, escribe en la tabla número 1 el punto de referencia y el número relativo correspondiente a cada caso. A ver, vamos a ver, tenemos aquí situaciones, 1, 2, 3, 4 situaciones. Recuerden que estamos trabajando en la página 11. A ver, mi punto de referencia dice, hace 6 años Jorge estuvo en Grecia. ¿Cuál será mi punto de referencia? El presente, muy bien. ¿Y mi número relativo? Si dice hace 6 años, ¿qué quiere decir? ¿Será menos o será más? Hace 6 años será menos. Entonces queda de la siguiente manera. Muy bien, entonces mi punto de referencia es el presente y mi número relativo es menos 6. A ver, vamos a hacer el siguiente ejemplo, la siguiente situación. 3 años después de casarme tuve mi primer hijo. ¿Cuál es el punto de referencia? El año que se casó, ¿sí? Porque dice, 3 años después de casarme tuve mi primer hijo. El punto de referencia es el año que se casó. Y si dice 3 años después, quiere decir que aumentó. En este caso sería más 3. ¿Ya? Entonces mi punto de referencia aquí sería el año que se casó y mi número relativo sería más 3. A ver, vamos a la otra situación. El avión vuela 600 metros de altura. 600 metros de altura. Mi punto de referencia va a ser el nivel, no es nivel de la tierra, no es nivel del mar, es el nivel de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, y mi número relativo, si dice que vuela a 600 metros de altura, quiere decir que será más 600. Entonces, mi punto de referencia sería el nivel de tierra y mi número relativo sería más 600. Vamos a la última situación. El buzo se encuentra a 25 metros de profundidad. Si hablamos de profundidad, hablamos... ¿Ya? Entonces, si hablamos del buzo que se encuentra a 25 metros de profundidad, mi punto de referencia va a ser el nivel del mar. Y mi número relativo, como está en profundidad, como está debajo del nivel del mar, será menos 25. Muy bien, entonces hemos hecho la tercera pregunta que se encuentra en la página 11 de nuestro libro. Ahora vamos a hacer otros ejercicios, otros ejemplos. Bien, estudiantes, entonces vamos a hacer algunos ejemplos para reforzar el tema de números relativos, ¿sí? A ver, vamos a leer. Representen estas temperaturas con números relativos. ¿Ya? Tengo 11 grados centígrados sobre 0. Si digo sobre, quiere decir que va a ir con el signo más. Entonces, al escribir esta expresión en número relativo sería más 11. ¿Ya? Ahora, vamos al siguiente. 6 grados centígrados sobre 0. Quiere decir que lo voy a escribir más 6. ¿Ya? Ahora vamos otra. 42 grados centígrados
bajo cero. Si dice bajo cero, quiere decir que disminuye. Y al escribir en números relativos, esta expresión sería menos 42. ¿Ya? La siguiente, 38 grados centígrados bajo cero, ¿ya? Como está bajo cero, sería menos 38 grados o menos 38, ¿ya? Entonces nosotros hemos representado estas expresiones en números relativos. Hemos representado estas expresiones en números relativos, ¿sí? Esta actividad que hemos realizado el día de hoy está en el libro, en la página 11. Quiere decir que la tarea que van a hacer ustedes el día de hoy es realizar las actividades que están en la página 11 de su libro, ¿ya? La pregunta 2, la pregunta 3, que ya las resolvimos aquí en clases, la pregunta 4, ¿sí? La pregunta 5 y la pregunta 6. Esas son las actividades que ustedes van a realizar el día de hoy en su cuaderno, ¿ya? Las actividades que vamos a hacer las van a realizar en su cuaderno, ¿sí? Las van a realizar en su cuaderno, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Hemos trabajado el tema de números relativos, ¿sí? Y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Adiós, que tengan una linda tarde y gracias por su atención. Chao.